Vamos a conversar con Raúl Sor sobre lo que está ocurriendo en particularmente algunos países de Europa, Francia, Bélgica. ¿A ti no te gusta decir Holanda, Raúl? Mejor decir Países Bajos, que es el nombre actual, pero en todo caso estamos hablando de protestas, y fuertes las protestas que están haciendo particularmente camioneros cerrando y bloqueando caminos por la situación agrícola y una discusión que están teniendo ahí que eso es muy común en Europa y particularmente en Francia. Salen los camiones, sale la gente a la calle en forma bastante rápida y ahora es por problemas serios que tienen en ámbito agrícola. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Efectivamente, es una situación bastante seria la que se está viviendo en lo que se podría llamar una pequeña rebelión contra Bruselas, es decir, contra la política de la Unión Europea, porque agricultores, como tú señalaste, por lo menos en 4 países, incluido, y además también Polonia está en esta situación, aunque no de la misma manera, pero ya son varios los países que objetan a las políticas agrícolas, y todo partió, como tantas veces ocurre, por un aumento de los combustibles, especialmente los combustibles agrícolas, que son los que utilizan los tractores. Y como vemos en las imágenes, cientos de tractores a lo largo, especialmente de Francia, pero también de Bélgica y también de los Países Bajos, han salido a bloquear carreteras, y lo hacen en forma inteligente. Es decir, no es que se paran necesariamente, sino que andan a velocidad muy baja, y con lo cual crean bloqueos de decenas de kilómetros, y esto está creando ya, Fernando, la amenaza de desabastecimiento, por ejemplo, en París, porque no está entrando el trigo, es decir, la harina, y las panaderías que han solidarizado y les han repartido croissants y panes, baguettes a los que protestan, a los agricultores. Bueno, si se van a quedar sin harina, no van a poder abastecer. No es que haya un peligro de hambre, pero ya en varios mercados importantes de París hay un cierto desabastecimiento, especialmente de verduras y fruta fresca, que es lo que viene, digamos, cotidianamente del campo. Ahora, los agricultores alegan de que han cambiado en términos demasiado radicales los términos para ellos. Uno, hay una serie aparte del problema del combustible, hay una serie de exigencias de tipo medioambiental que ellos consideran difíciles de cumplir. Entre otras, la utilización se les ha cuestionado que están usando algunos elementos químicos, pesticidas, que son dañinos para el medio ambiente, y también se les ha cuestionado las emisiones, el abusivo uso del nitrógeno como fertilizante, es decir, una serie de factores que los agricultores consideran que los están horquillando, y que su deber es alimentar a la población, y que un gobierno burocrático impone condiciones sin conocer la realidad concreta de los agricultores. Y como ha pasado en tantas otras protestas en Francia, acuérdate de los chalecos amarillos, sí, los gilets jaunes, que también fue una protesta enorme, que también empezó por el precio del combustible y que tuvo una gran adhesión popular. Bueno, en este caso hay lo que se llaman en Francia una malaise, un malestar que es difícil precisar, pero que un número creciente de personas adhiere a esto, y algunos culpan a la Unión Europea, o a Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, no lo digo por la capital de Bélgica, de imponer políticas que no corresponden, a juicio de los agricultores, con la realidad que ellos están viviendo. Por lo tanto, están presionando al gobierno de la manera más dura posible, y ahí vemos las consecuencias. Oye, Raúl, y bueno, Francia
tiene a un presidente que en términos económicos es una persona mucho más dado a la economía abierta, claro, con todas las limitaciones que tiene por los tratados europeos y por todas esas cosas como lo que tú acabas de mencionar, pero ¿y cuál es la posición de Macron hasta ahora? Bueno, Macron ha tomado una posición conciliadora y a través de su ministro, su primer ministro, Gabriel Attal, ha iniciado conversaciones con los agricultores, y aquí viene un punto muy importante, Fernando, que le toca a América Latina directamente. Attal, este primer ministro, le prometió a los agricultores que no habrá un acuerdo con el Mercosur. El Mercosur viene negociando hace más de 10 años, mucho más que eso, pero los últimos 10 años, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y bueno, estaban a punto de llegar a un acuerdo. Recién a mediados de enero se reunieron los miembros de Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se acaba de reintegrar. Se reunieron y dijeron: queremos entrar, queremos llegar a este acuerdo a la brevedad posible, apurémonos. Probablemente tenían alguna idea de las dificultades que venían en el camino, pero apenas se ha generado este conflicto, este ministro Attal ha dicho: no se preocupen, señores agricultores, este acuerdo con el Mercosur está engavetado, está en un cajón y no se va a mover en el futuro previsible. ¿Y qué, perdona, Raúl, ¿y qué perjuicio tendría el acuerdo con el Mercosur respecto de lo que está pasando? Bueno, por ejemplo, Argentina es un miembro y ya sabemos lo competitiva que son las carnes argentinas en calidad y también en precio, y por lo tanto agricultores franceses, ganaderos franceses se verían perjudicados, y una serie de otros productos agrícolas que también Brasil tiene a precios muy competitivos, y si tuvieran un acceso con menores tarifas a las que están sometidos actualmente, podrían competir y sería una situación difícil para los agricultores. En esto, tú lo señalaste bien al comienzo, Francia siempre cuando tiene un dilema dice la excepcionalidad francesa. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando quisieron sacarle los subsidios al cine francés, que está absolutamente subsidiado, los franceses dijeron: no, pero esto es una excepcionalidad. Bueno, ahora frente a la agricultura plantean lo mismo. Pero hay un tema más de fondo, Fernando, que es muy serio y absolutamente comprensible, no solamente para Francia. Es decir, la integridad territorial, los balances territoriales de población están muy vinculados al poblamiento de las zonas rurales. Yo hice en uno de los reportajes que hice hace algunos años, en Alemania, había una preocupación tremenda por la migración de agricultores alemanes a las ciudades y que estaban despoblando determinadas regiones. Y por ese motivo, fundamentalmente, el Estado alemán decidió subsidiar a los agricultores en una serie de maneras, justamente para que no abandonaran el campo, porque finalmente la seguridad alimentaria es quizás uno de los factores estratégicos más importantes para cualquier país en cualquier momento. Si tú te tornas dependiente de las importaciones alimentarias, bueno, el momento que hay un conflicto y te lo cortan, y en estos momentos en que está el conflicto con la guerra ruso-ucraniana, que Rusia es un gran proveedor de grano para Europa también, bueno, mayor razón para preocuparse de mantener esta autonomía alimentaria. De manera que esto tiene no solamente un factor económico, de competitividad, de libre mercado, de acuerdos entre bloques, sino que tiene un elemento de seguridad de los respectivos países que es absolutamente fundamental. Es decir, un país que no se puede alimentar a sí mismo es un país con una dependencia que es peor que la dependencia de los combustibles. Sí, ese es un tema que eventualmente aparece
cuando pasan estas cosas en forma simultánea, cuando tú tienes un problema en un sector de Europa, como es el caso de Rusia con Ucrania, donde ambos son productores agrícolas y además no solamente agrícolas, sino que además de gas, particularmente importante. Tienes problemas en Israel y Gaza, donde de repente hay otras variables que empiezan a manejarse. Tienes problemas en Yemen, tienes problemas en Arabia Saudita, donde hay todo un conflicto en torno a la situación petrolera. Bueno, se te puede armar en cualquier momento un problema como el que se está armando hoy día en Estados Unidos. Yo te contaba antes de que partiéramos conversando, en Texas, cuando el estado de Texas desafía al gobierno federal en materia de inmigración y decide que va a operar por su cuenta la forma de tratar esto, y empiezan todos los demás estados a tomar posición respecto a esto. E incluso algunos ya han empezado a decir, paremos esta cuestioncita, porque estamos hablando de estados que están armados, que tienen guardia civil grande y un conflicto entre estados de Estados Unidos no solamente perjudica por ese mismo hecho, sino que además, te lo comentaba yo, cómo miran los adversarios de Estados Unidos a ese país cuando estaba uno solo detrás de un presidente que había ordenado una serie de cosas, y de pronto se encuentra con el país que está enfrentado a sí mismo, Rusia, Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente, China. Bueno, en una de esas aprovechan, po. No está muy halagüeño el momento en estas últimas 2 semanas, incorporándose todas estas variables que estamos conversando. Exacto. Digamos, como dicen los chinos, que estamos viviendo tiempos interesantes, que es el eufemismo que utilizan los chinos para decir vienen tiempos peligrosos. Sí. Ojalá que las cosas se calmen o se resuelvan, pero nosotros somos una especie que tiende a resolver las cosas de este tipo a veces a bombazo, compadre. ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno, yo pienso que esto de Europa es una nube pasajera, no es Ojalá. una cosa, algo dramático. Se va a resolver y el gobierno francés tiene toda la disposición para hacerlo. Pero estamos acercándonos por una serie de otros factores que iremos conversando a tiempos, como tú bien señalas, muy complejos. Complejo. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.